Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente al martes 1 de septiembre 2020 de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Les recuerdo que estamos usando el texto diario que viene en el devocional Tiempo con Dios, Vida y Viva, que muchos en la iglesia utilizan para sus devocionales personales diarios. Ese es el texto que vamos a utilizar en el día de hoy. Si no pudieron conseguir el libro Tiempo con Dios correspondiente al mes de septiembre, pusimos una publicación en Facebook con un enlace para que pueda usted descargar el PDF, o sea, la copia electrónica del libro. El sitio web es www.duranolaTino.com www.durano con doble N latino, todo junto, duranolatino.com. Hoy nos toca ver Jeremías 29, la segunda parte, versículo 24 al 32. Ya en este capítulo se ve que una parte del reino del sur, que es la única parte de Israel que sobrevivía todavía, el reino del norte de Israel fue llevado al cautiverio y esparcido entre las naciones por el imperio de Asiria. Entonces solamente quedaba el reino del sur, Judá. Pero ellos en rebeldía no se arrepintieron y ya habían sido llevados al cautiverio y al exilio en la tierra lejana de Babilonia, que hoy en día es Irak. Y esto fue en cumplimiento de las advertencias que Dios había hecho a través de su profeta Jeremías. Jeremías había profetizado que si el pueblo se arrepentía y cambiaba, no serían conquistados y llevados al cautiverio, pero si no se arrepentían y no cambiaban, serían llevados al cautiverio. Obviamente, como esto no sucedió, el pueblo de Dios sufrió las consecuencias y fueron llevados al cautiverio. Precisamente al principio de este capítulo 29 del libro de Jeremías, el profeta Jeremías describe una carta que fue enviada a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En esa carta, Jeremías les advierte de los falsos profetas, los falsos mensajes de los falsos profetas que daban una esperanza falsa, que el cautiverio sería corto y regresarían pronto a Jerusalén. Y aclara Jeremías en esa carta que el cautiverio, el exilio, duraría 70 años. Así que mejor se acostumbraran y planearan por una larga estancia en Babilonia como una disciplina de Dios. En los versículos 24 al 32, que son los que nos tocan el día de hoy en este devocional, un tal Semaías de Nehelam había mandado una carta desde Babilonia en su nombre a todo el pueblo que estaba en Jerusalén todavía, y especialmente al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes, pidiendo que se arrestara al profeta Jeremías y que se colocara en un cepo. El sacerdote Sofonías, en lugar de prestar atención a la carta del tal Semaías de arrestar a Jeremías, comparte su carta con Jeremías. O sea, le dice a Jeremías qué es el contenido de esta carta. Y Jeremías entonces en respuesta recibe palabra de Dios, un mensaje de Dios, para que fuera contestada la carta de Semaías. Esta es enviada a todos los cautivos en Babilonia, desmintiendo los falsos mensajes positivos y específicamente los falsos mensajes de Semaías y sus intentos de hacer que Jeremías
fuera encarcelado en Jerusalén. En esa palabra, enviado a los cautivos en Babilonia, Jeremías declara nuevamente las consecuencias que sufriría Semaías por haberse atrevido a hablar por Dios, así dice Jehová, cuando Dios no lo había enviado. Y también hablar específicamente en contra de Jeremías, el profeta de Dios, en contra de su persona, en contra de su autoridad, y también tratar de desmentir el mensaje verdadero que Dios había dado a través de su profeta Jeremías. Y estas son las consecuencias que Dios declara para esta persona. Semaías no tendrá varón, en paréntesis, descendencia, que era una maldición muy severa en esos tiempos y también lo es hoy en día. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Cuidado con hacer esto. Hay que tener mucho cuidado, primero, de pretender hablar de parte de Dios, de decir, así me dijo Dios. Especialmente cuando lo que uno va a decir sabe muy bien que no va de acuerdo a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios escrita, que uno está inventando quizás un mensaje para su propia conveniencia porque no le parece el mensaje verdadero de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado en hablar en contra de la palabra de Dios, en contra de sus profetas, y eso creo también incluye hoy en día pastores, ancianos, líderes en las iglesias. Creo por eso Pablo instruye a la iglesia en Corintios a juzgar a los profetas para asegurar que los mensajes son de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, en 1 Corintios 14 y el versículo 29, como habían varios profetas que circulaban en las iglesias de aquellos días, algunos verdaderos y probablemente algunos falsos, le instruye a esta iglesia en la siguiente manera, en 1 Corintios 14, 29. Igualmente, si hay profetas, que estos hablen 2 o 3, o sea, que no sea más que 2 o 3, que sea en forma consecutiva, que no se interrumpiera el uno al otro, y que los demás que estaban en la reunión examinen lo que se haya dicho para ver si era palabra de Dios, si iba de acuerdo a la palabra de Dios, si iba de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no crean cualquier persona que diga, así ha dicho Dios. Dios me habló y me dijo que hay que examinar. Me encanta la sinagoga en la ciudad de Berea, que cuando Pablo llegó ahí, predicando sobre las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento y demostrando que éstas se cumplieron en la persona de Jesús de Nazaret, como era una palabra nueva para ellos, fueron y escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo, era correcto, si esas profecías se cumplían en la persona de Jesús, si eso se encontraba en la Biblia. Y creo que también por eso habla Pablo en la primera carta al joven Timoteo en cuanto a acusaciones y calumnias en contra de líderes cristianos de aquellos días como también de hoy en día. Pastores, ancianos, diáconos. Y le dijo Pablo al joven Timoteo, porque tal como se estaba acusando a Jeremías de ser un falso profeta, o sea que este hombre estaba hablando mal, estaba tratando de dañar la reputación de este profeta de Dios, Pablo le dice al joven Timoteo que esto se debe de practicar en las iglesias cuando alguien quiere levantar una acusación
que afecta la reputación y el testimonio de un líder cristiano. Dice Pablo a Timoteo. Timoteo, en 1 Timoteo 5:19. Timoteo, no admitas acusación contra un anciano, un líder cristiano, un pastor, un diácono, un profeta, a menos de que haya 2 o 3 testigos, porque pueden ser que están inventando algo que no tiene nada de verdad, no se puede corroborar, no se puede verificar. Si solamente una persona piensa que pasó esto, dice Pablo, Timoteo, no admitas acusación contra un anciano, especialmente un anciano de Dios en una iglesia, un pastor, un diácono, un profeta, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Porque es peligroso hacerlo. Puede dañar la reputación en una forma irreparable y permanente de un líder que no ha hecho nada mal porque alguien le inventó un falso. Muchas veces las personas están dispuestos a creer la mentira cuando saben muy bien la reputación buena que una persona ha tenido a través de los años, y rápidamente están dispuestos a creer cualquier mentira o calumnia en contra de un siervo de Dios, en vez de examinar, verificar, investigar para comprobar que esto sí es cierto. Y una de las maneras de hacerlo es que lo hayan visto o que lo sepan, que puedan dar evidencia 2 o 3 testigos. Ahora, con todo esto en mente, leamos ahora Jeremías 29, versículos 24 a 32. El Señor ordenó a Jeremías que le dijera a Semaías de Nehelam: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: tú enviaste en tu propio nombre una carta a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los demás sacerdotes. En la carta decías al sacerdote Sofonías: el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar de Joiada, para que seas el inspector mayor en el templo, una posición de influencia. Si se presenta un loco y empieza a hablar como profeta, ¿no debes tú ponerlo en el cepo y atarlo como cadenas? ¿Por qué pues no has reprendido a Jeremías de Anatot, que se ha puesto a hablar ante ustedes como profeta? Hasta nos mandó una carta a Babilonia, este tal Jeremías, en la que Jeremías decía: el destierro va a durar mucho tiempo. Construyan casas e instálense y siembren árboles frutales y coman de su fruto. En vez de hacer lo que quería este hombre, el sacerdote Sofonías leyó la carta a Jeremías. Entonces el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo: manda a decir a todos los que están en el destierro, que yo el Señor les digo: puesto que Semaías de Nehelam les ha hablado en mi nombre sin que yo lo haya enviado, y les ha inspirado a ustedes una falsa confianza, yo el Señor digo que voy a castigar a Semaías y a su descendencia. No tendrá descendientes entre mi pueblo, ni gozará de la felicidad que yo voy a conceder a mi pueblo, porque con sus palabras lo llevó a ponerse en contra mía. Yo, el Señor, lo afirmo. Es peligroso hablar en contra de los siervos de Dios. Es peligroso formar una rebelión en contra de Dios, tanto en una iglesia como en antigua Israel. Tengan mucho cuidado, por favor, con eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que Jesús es nuestro abogado, que nos defiende de calumnias, de chismes, que nos da procesos para que podamos verificar, investigar y juzgar propiamente. Ningún pastor o siervo de Dios está encima de la ley y de la palabra de Dios. Tiene que responder por sus palabras y por sus acciones. Pero al mismo tiempo, por ser una persona pública, los siervos de Dios muchas veces son calumniados y a veces se
arman chismes sin ninguna raíz de verdad para dañar su testimonio, su reputación y su ministerio por causas de engrandecimiento de una persona, por celos, porque se enojó, porque tiene algo en contra, porque fue disciplinado por el pastor. Por muchas razones se arman estas calumnias. Protege a tus siervos, Señor, en todas las iglesias y ayúdanos como pueblo de Dios a discernir, a escudriñar tu palabra y lejos de nosotros, Señor, hablar en contra de tus siervos sin evidencias, sin pruebas, y hablar especialmente en contra de tu palabra porque no nos gusta lo que dice. Aleja eso de nosotros para que creamos siempre la verdad y actuemos de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. El número de emergencias, las 24 horas del día para el mes de agosto, es el de Edgar Cerez. Y no se los puedo dar ahora mismo porque tuvo que cambiar el teléfono, pero lo vamos a poner en las redes sociales y también va a aparecer en el anuncio del servicio del miércoles en pantalla, como también el domingo. Entonces cambió, pero si necesitan comunicarse y no saben su teléfono, pueden por favor contactarnos en el correo electrónico de la iglesia, en los teléfonos de la iglesia de lunes a viernes, 9 de la mañana a 4 de la tarde, y también puede dejarnos un mensaje inbox en nuestra página Facebook. Estén atentos, por favor, a nuestra página Facebook y nuestra página web para cualquier anuncio sobre el regreso a reuniones presenciales. Estamos en este momento analizando todas las estadísticas que tienen que ver con COVID-19, tanto como los casos diarios, la mortalidad, las muertes, las hospitalizaciones, para que tomemos juntos, como líderes, tomando en cuenta a la comunidad Torrefuerte, una decisión responsable y prudente en cuanto a cultos presenciales. Cuando sepamos, les vamos a avisar por estos medios y también en nuestras transmisiones. Nuestra próxima transmisión virtual será este próximo miércoles 9 de septiembre a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde. Les recuerdo que ya OANSA, el Ministerio para Niños y Adolescentes, ya inició este sábado pasado y pueden encontrar los enlaces para los videos que se están presentando cada sábado en Torre Fuerte Kids, el Facebook Torre Fuerte Kids o también el Facebook oficial de la iglesia. La Escuela de Desarrollo Cristiano inicia este sábado nuevamente, este sábado 12 de septiembre, con 4 cursos que se van a ofrecer en el horario de las 9, 10, 11 de la mañana y 12 de la tarde, y también 4 cursos entre semana, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Solamente el curso del miércoles inicia a las 6:30. Los demás inician a las 7, 7:30. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte con uno de los pastores de la Iglesia Torrefuerte. A las 9 de la mañana los esperamos. Cuídense mucho en esos días, que Dios los bendiga y que tengan un muy excelente día.